Una mañana así, también a primera hora, pero en 2015 en Zúrich, la policía suiza y el FBI sacaban de la cama a varios directivos de la FIFA alojados en un hotel de lujo y se los llevaban detenidos. En ese mismo momento, mientras tomaba un café con croissant en el bar de ese hotel, el empresario argentino Alejandro Bursaco ve que él también está en la lista. Se fuga. Ese día, la noticia que conmueve al mundo se llama FIFA Gate. La redada del 27 de mayo de 2015 en Zúrich, a manos del FBI, marcó un hito en la historia del fútbol. El mundo entero se conmocionó frente al mega escándalo. ¿Qué hacía el FBI en Zúrich? ¿Qué hacía metiéndose con la FIFA? La redada se llamó Operación Darwin. El escenario fue un sitio histórico, discreto y lujoso para tamaño bochorno. El mítico Barolac, uno de los hoteles de lujo más emblemáticos del mundo. Además de Alfred Nobel, creador del Premio Mundial de la Paz, que tanto ansiaron a Belange y Blatter por los salones del Barolac, también pasaron artistas como Marc Chagall, Joan Miró y Richard Wagner, quien estrenó allí su ópera La Valquiria con el genial Franz Liszt en el piano. Los directivos de FIFA se encontraban reunidos para una nueva y segura reelección de Blatter. La redada sorprendió a todos. On the other hand, ladies and gentlemen, I thank you. I thank you that you accepted me, that for the next 4 years, I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence, together we go. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank you so much. Thank you. Y me llama un amigo del tribunal a las 6 de la mañana por teléfono. En aquel tiempo, y imaginás que no había tanta tecnología como ahora. Yo tenía me acuerdo, el de tapita. ¿Qué pasa? Fernando, están todos presos. Yo no entendía nada. Imagínate, ¿cómo presos? En medio de la montaña, 6 de la mañana, en Suiza. No habían llegado todos, yo estaba... Entonces, no, Jorge, ¿qué me decís? No, sí, están todos presos. I was about 2 kilometers away. In my hotel. Well, I woke up by a phone call at 6 or 5:30 something. When it happened, by somebody, of course I can't disclose the name, a source who told me, and so I was one of the first to be there at the Barolac because I jumped out of the bed and ran there. Empezó a sonar, ¿qué te digo? Mi teléfono a eso a las 2, 3 de la mañana. Sonó 2, 3 veces, una cosa rarísima. Ni lo contesté, yo ya no estaba en el fútbol, nada puede ser tan urgente. Si es tan urgente va a sonar el de mi señora de inmediato, porque quiere decir que es algo familiar. Y seguí. Bajo la conserjería le digo, el tipo estaba dormido ahí, le digo, ¿me puede prender el televisor? Sí, y en alemán, por supuesto. Y me traduce, sí, parece que están llevando preso en el Barolac a los dirigentes de la FIFA. Imagínate, yo estaba solo, no habían llegado además. El conserje con una cara, viste, de suizo alemán, que cero expresión, me traducía, no, pero parece que es un problema. Pero como el FBI en Suiza, imagínate el revoleo. Bueno. Nunca nadie pensó que iba a venir alguien de afuera a sacar de los pelos o a tocar, digamos, a una organización como FIFA, como el COI, como cualquier otra federación, de la manera que se vio, como si fuese una serie de Netflix, hasta te diría. Era un operativo y un allanamiento de la policía suiza, era todo perfecto, no había gritos, no había corridas. Era la policía suiza con el FBI pidiendo efectivamente los registros de quienes estaban hospedados en ese hotel. They went in, presented their badges, the police guys, and they knew in which rooms these guys were, and they split and went straight to the rooms and pulled the guys out.
Una sábana blanca impedía ver el ingreso de los apresados al vehículo que los llevaría a la cárcel. De verdad fue para mí impresionante, porque no es común en la policía suiza actuar de esta manera. O sea, entrar a un hotel de la categoría del Bar-o-Lac en horas de la madrugada y sacar prácticamente en pijama a estos tipos, a estos delincuentes. Cuando supe, dije, tienen unas pruebas que son tajantes. Yo dije, esto viene durísimo, estos tipos de verdad tienen todos los antecedentes. Cuando llegó al Bar-o-Lac, porque a ver qué pasaba, ¿viste? Ya había amanecido. Había uno o dos, no había muchos reporteros, ya se lo habían llevado. La famosa sábana blanca la había de cuello, porque en ese momento no estábamos. Estaba José Luis Meissner con Gorka Villar. Gorka, ¿te acordás? En ese momento era el asesor legal o apoderado, no me acuerdo qué, jurídico de la Conmebol. Y se pasó algo, y muy nerviosos, obvio, muy nerviosos. Escuchame, tengo a la gente presa, no sé cuánto, porque no se sabían cuántos presos había. Pero nadie sabía si habían sido 20, 15, 30. En ese momento nadie entendía nada. Imagínate, si ya venían desconfiando de los compañeros, a partir de ahí nadie habló con nadie. No se sabía quién nos llegaba, no se sabía qué había pasado. And this was very fast. And then the women gathered there in their rooms, weeping and, oh no, what can we do? And what about the money? Because FIFA cut the money in this moment. Couple of hours later, so they were used to get paid everything, and the first thing was, who's paying our hotel now? Bueno, finalmente alguien pudo probar y hacer algo efectivo contra algo que más o menos todo el mundo ya sabía. Lo que acompañamos de cerca el fútbol sabemos más o menos cómo funciona, pero una cosa es saber, otra es tener pruebas, otra es poder publicar con detalles. Creo que los primeros sorprendidos fueron los suizos, los segundos fueron los de la FIFA y el tercero fuimos todos nosotros, que siempre creímos que todo se resolvía puertas adentro. Y al día siguiente, sí, creo que fue el 17 del Congreso, y bueno, sí, era un ánimo terrible. Nunca vi tantas valijas en el Congreso, porque los congresistas iban con la valija y del Congreso rumbo al aeropuerto. Nadie quería quedar un minuto más en Suiza. En la cafetería del mismo hotel veía todo Alejandro Bursaco. El CEO argentino de la empresa Torneos iniciaba una fuga insólita. Facundo Pastor la investigó al detalle. La mañana en que estalla el FIFA Gate, él estaba en el desayunador del hotel Bar-o-Lac simulando estar hospedado en ese hotel, cuando en definitiva él estaba hospedado a 3 o 4 cuadras de ese hotel. Él tenía como ese tipo de costumbres. Se hospedaba a 4 cuadras, pero les hacía creer a los popes, a los viejos popes de la FIFA, que él estaba allí hospedado y que él era parte justamente de ese entramado. Sentado en el desayunador del Bar-o-Lac, él recibe un llamado telefónico que le anuncia lo que estaba pasando en la puerta del Bar-o-Lac del hotel de Zurich, y él con el teléfono en la mano dice, no puede ser, si yo estoy acá en el desayunador, y alguien le dice, Alejandro, están allanando el hotel, van por los dirigentes de la FIFA y te van a meter preso. Hay una llamada que a él le entra del titular de la Federación Chilena, Sergio Jadue, queriendo saber qué estaba pasando. Y creo que en esa llamada él advierte que la situación era muy complicada y que necesitaba salir de Suiza. Y él toma la decisión quizás más trascendente de la historia de su vida, que fue tener que animarse a escapar de ese hotel. Bursaco comienza a hacer llamados desesperados. Entra en escena el yerno de Julio Grondona. Lo llama a Genaro Aversa y le dice, Genaro, está toda la policía rodeando la zona del hotel, se van a llevar presos a los dirigentes de la FIFA y me van a llevar preso a mí. Sácame de acá. Antes de que lo pasen a buscar, Bursaco hace otra llamada clave. El destinatario, un tal Eladio Rodríguez. Eladio Rodríguez era el gerente de Coimas, era el hombre que llevaba todo el registro
que primero comenzó siendo un registro a través de cuadernos y después con el paso del tiempo eran tantos los millones de dólares que pagaban en coimas que tuvieron que adaptar un software especial para poder ir registrando cada uno de los pagos que hacían. Todas las transacciones de las cuentas de torneos, las blancas y las negras, las lícitas y las no lícitas, estaban en esas planillas de Eladio Rodríguez. Tanto que varias de esas planillas se presentan como evidencia en el juicio. Bursaco lo llama a Eladio Rodríguez para que Eladio Rodríguez destruyera todo ese sistema que inclusive estaba guardado en Montevideo, en un lugar especial, en un lugar secreto, en donde había un disco rígido secreto donde contenía todo el sistema de coimas y cada uno de los movimientos, cada uno de los pagos que se hacían desde torneos a los distintos dirigentes de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y tenían que ser destruidos. También llama a Mariano Mendilarzu, su abogado, que estaba de vacaciones, estaba en Petra, en la ciudad de Petra, con su mujer. Y claro, le entra un llamado reiterado del propio Bursaco y Mariano Mendilarzu no sabía bien qué había pasado. Mendilarzu le recomienda que se esconda en un hotel en Milán. Bursaco se hospeda con otro nombre y queda ahí una noche que fue tremendamente dura por la soledad, por la clandestinidad, porque Bursaco era un hombre no acostumbrado a fugarse, sino todo lo contrario, acostumbrado a valerse de las mieles del poder y a disfrutar de alguna manera las mieles del poder. Pero después se arrepiente, creo que quizás de presión de su hermano, que en ese momento era un político con aspiraciones de llegar muy alto en la política argentina, decide que es más conveniente rendirse a la justicia. Y su hermano, Eugenio Bursaco, un hombre muy vinculado a la seguridad, a los ámbitos de seguridad, de hecho después termina siendo secretario de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, estando en Milán efectivamente con su abogado, se dan cuenta que la situación era muy complicada y como ya estaban en territorio italiano, el propio Mendilarzu le recomienda a Bursaco sumar a la defensa a un abogado muy poderoso, un abogado que había sido abogado de Berlusconi, llamado Roberto Pisano. ¿Por qué lo contratan a Pisano? Porque Pisano tenía muy buena llegada a distintos jueces en Italia, sobre todo a un juez en la zona norte de Italia, en la zona de Bolzano. En Bolzano se hospeda en un hotel céntrico y 13 días después de la redada se entrega a la policía local. Negoció la entrega en una hostería de los Alpes italianos, con un agregado que tuvo tono de crónica policial. Recibe en su lugar de detención, de arresto domiciliario, la llegada de dos personajes misteriosos que se acercan hacia la recepcionista de esta suerte de hostería, preguntándole por el argentino que estaba preso. Y Bursaco interpreta esto como un mensaje y su hermano Eugenio Bursaco, un hombre muy vinculado a la seguridad, recibe también un llamado de una fuente a la que él identifica como un comisario de la Policía Federal que le dicen van a ir a Italia a matar a tu hermano. ¿Verdad o ficción? ¿Amenaza o tal vez estrategia? A veces pienso que efectivamente pudo haber sido cierto lo que ellos planteaban. A veces me inclino por pensar, conociendo a través de esta investigación a Bursaco, que fue una estrategia judicial para acelerar los tiempos y forzar a la justicia norteamericana a que efectivamente lo vayan a buscar a territorio italiano y se lo lleven a, digamos, ya a territorio norteamericano. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que Bursaco llega a territorio norteamericano, suceden algunas cuestiones que son cinematográficas. Él pasa, por ejemplo, 2 noches en un lugar que presume que es una sede del FBI, pero es un lugar secreto donde él realmente no sabe dónde estuvo. Y después empieza como una negociación para que lo dejaran estar en un arresto domiciliario. Ahí empieza una búsqueda de dinero. Había que poner plata. Pero puso plata gente muy poderosa en la Argentina. Y una vez que Bursaco logra la tranquilidad de un arresto domiciliario, le pide al FBI un poco de tranquilidad y una computadora. Le pide también que le permitieran retomar sus sesiones de psicoanálisis, porque verdaderamente las necesitaba. Y a partir de ahí, él, con todo su talento empresarial, corporativo de muchos años, empieza
a reconstruir a través de distintos mails que él mismo había enviado, y le empieza a aportar muchísima documentación al FBI. Era el testigo clave, era el gran arrepentido. El arrepentimiento de Bursaco era clave para el trabajo que había planificado inicialmente el FBI. Con aquellas primeras pesquisas del fiscal Evan Norris, el agente Michael Gaeta y el recaudador de impuestos Steve Berryman, apuntando al quiebre desde adentro de la organización, logrando la detención emblemática del pavo real, Chuck Blazer, secretario general de la CONCACAF y soplón serial, acusado de evasión y obligado a grabar a sus colegas con micrófonos ocultos. Parte de una labor que daría sus frutos utilizando una ley polémica, creada entre otras cosas para que los perejiles, los eslabones más débiles, conduzcan a los peces gordos. La ley RICO, ley de organizaciones corruptas e influenciadas por chantajistas. RICO was designed so that it was really an anti-mafia statute, and it was designed to be able to take down an entire criminal organization. The person who designed the statute, as I indicated, was a man by the name of Robert Blakey. Robert Blakey was such a fan, was so interested in racketeering. One of his favorite movies as a youngster was a movie called Little Caesar, starring Edward G. Robinson. And Edward G. Robinson played a gangster who headed a mafia-like organization. His name was RICO. And so they came up with this statute and they named it the Racketeering Influence Corrupt Organization, just so they could come up with that acronym, RICO. Y ese Evan Norris tuvo la idea de aplicar esa ley a la FIFA, porque él vio en la estructura de la FIFA muchos paralelismos con la mafia italiana en Nueva York. FIFA sounds like a criminal operation to me. Why not? And the one thing RICO does as well, you don't actually have to catch the person committing the crime. You just have to find the conspiracy and link these people together. I think that's an extremely powerful tool. Y Evan Norris es un tipo, como muchos fiscales en esa parte de fiscalía norteamericana, que son ambiciosas y creativas y quieren marcar su tiempo en la fiscalía con casos creativos, con ideas y teorías creativas. Y él tenía ambiciones de aplicar la ley RICO en un nuevo campo. Pero en realidad yo creo que se pasó del carril y agarró cosas que algunos pueden decir que es demasiado. The original intent of the statute was not to go after any kind of public corruption at all, necessarily. It was designed for much more complex and varied prosecutions. And a RICO investigation, like the FIFA investigation was and still is, and probably the next investigations also, you can go back until the 60s if you want, if necessary, or the 70s. And nobody can say, listen, this is 25 years ago. You can't judge me for this. Yes, we can. Some people have described the way FIFA was organized as a structure not dissimilar to mafia, with these powerful heads, with these different branches. If you wanted to, you could kind of see that example. Not to say that FIFA was organized as an organized crime institution. That would be far-fetched and over the top. But if you wanted to prosecute them, which the US successfully has, it has been able to show these linkages. Los crímenes eran lavado de dinero y fraude electrónica, fraude usando medios de comunicación como teléfono o como computadores o como texto, etc. Entonces, todos los fraudes y lavados de dinero en algún momento tocó tierra en Estados Unidos, y eso fue la jurisdicción que necesitaban para después identificarlo. Los directivos presos en la redada serían los primeros 7 de una larga lista que tiene un llamativo denominador común. Los encarcelados del FIFA Gate son latinoamericanos. ¿Eran ellos los verdaderos peces gordos? Sí, me produce la reflexión lógica de que esto lo ha, entre comillas, organizado Estados Unidos, y nosotros somos, voy a decir medio despectivo, pero no nos da ni para ser el hermano pobre de Estados Unidos.
Entonces, ¿qué es lo más fácil? Vamos para abajo, vamos al sur y al sur apretamos. Porque se voy para o lado, me voy a encontrar com problemas. Você toca num ponto que para mim é essencial e sobre o qual eu falo há muitos anos. Até as grandes obras lá de trás sobre corrupção no futebol tem sempre um grande viés com um grande equívoco: poupar os europeus. A corrupção é uma coisa latino-americana, ou africana, ou asiática, mas os europeus não. I think they went after the lowest hanging fruit that they happen to have evidence against. And for the moment, anyway, the lowest hanging fruit were the people in South and Central America. Todo el dinero que había pagado la FIFA, la contratación, el FBI, el fiscal Michael García, los 80.000 agentes, los 2.000 micrófonos, sirvieron para enganar a 10 dirigentes de Sudamérica y no descubrir quiénes vendieron los votos para Qatar y dejar sin un mundial a Estados Unidos. Esta es la conclusión. Yo no creo que estén tan inmunizados contra el FIFA-Gate en Europa. Creo sí que la FIFA es europea en el sentido de que está ubicada en Suiza y que a la dirigencia actual de la FIFA, que sigue siendo europeísta, tampoco le conviene demasiado que se investigue qué hizo Europa durante la época del FIFA-Gate. Let's talk about the German guy, the national hero Franz Beckenbauer. He's apparently he voted for Qatar as well. The craziest thing is that nobody ever disclosed whom he voted. The only exception is Michel Platini, the French soccer hero and UEFA president in those days. And he said, I voted for Qatar. So he made a step forward, but only after we, the media, found out that his son got a huge contract from the Qatar Investment Fund in a company there. Aquí hay una consecuencia de la política americana de toda la vida frente a los latinos, digamos. Y ahí está, los latinos están presos y el resto dando vueltas sin ningún inconveniente. They got jurisdiction over several people because they were outside of their home countries. They were in Switzerland and they were able to do that. The fact that they didn't indict people at the highest level of FIFA, I don't know if I'm prepared to conclude that that's some sort of what the word is, selective enforcement against people in Latin America. Los que pagamos las culpas somos los latinos, está claro. I think what's much more controversial is not so much the statute that was used, it's the fact that conduct that mostly took place outside the United States was criminalized in the United States. I think the statute, while it wasn't created for this type of situation necessarily, it was, as I said earlier, it was created as an anti-mafia type statute, anti-organized crime type statute. What is Switzerland doing? Like the people that have any power, they're sitting in your city, they have a building in your country, they are obliged to follow your laws. Why are you not doing anything? Why do they let them? And you have to wonder why. I think Switzerland is desperate to keep these organizations there. They're proud to have FIFA and IOC. So if they punish them too much, maybe they'll go away. They have to do something because nobody else can.
Una ley pensada para los peces gordos, pero solo con latinoamericanos en la cárcel. Una ley creada en suelo estadounidense, pero que se usa extraterritorialmente. La pregunta es inevitable. El uso de esta ley antimafia en el FIFA Gate, ¿cuánto tuvo de justicia y cuánto de política? But then you also have to ask yourself, shouldn't our own justice systems in Brazil, in Argentina, in Switzerland, shouldn't they have been doing this many years before? Should we not have been cleaning these people out? For decades, they have been taking money that is not theirs. They've been taking advantage of our passions for football to profit for themselves. Someone had to do it. It's the US. En la conferencia de prensa, la fiscal Loretta Lynch fue explícita. Los detenidos incurrieron en sobornos para decidir quién televisaría los partidos, dónde tendrían lugar y quién controlaría la organización que supervisa el fútbol a nivel mundial. El 3 de diciembre, tras la nueva redada en el Bar Olac, en la que fueron apresados los directivos Naput y Howitt, la fiscal volvió a pronunciarse. Loretta Lynch expresó: no contentos con robarle las ganancias al deporte más popular del mundo por décadas, estos acusados, como se alega, trataron de institucionalizar su corrupción no por el bien del juego, sino por su enriquecimiento personal. Por el bien del juego, dijo la fiscal Loretta Lynch. Durante décadas, Estados Unidos permitió que su deporte más poderoso, el brutal fútbol americano, dañara a decenas de jugadores. El propio FBI demoró acusaciones contra un médico que abusó de cientos de niñas gimnastas. Pero el FBI prefirió investigar al doping ruso y a la FIFA. Y con una ley polémica. Lo dicen decenas de dirigentes, abogados y especialistas, pero no ante las cámaras. ¿Por qué decidió Estados Unidos investigar duro al deporte más popular en todo el mundo, pero no en su propio país? Y más preguntas que analizaremos en el próximo capítulo. Por ejemplo, ¿por qué hasta 6 años después de estallado el FIFA Gate no fue encarcelado ninguno de los ejecutivos de las poderosas cadenas de televisión que pagaron los sobornos? ¿Cuáles fueron esas cadenas? ¿Por qué siguieron haciendo negocios casi como si nada hubiese sucedido? Thank you.